7 en punto y en nuestro segmento de primera con las parlamentarias, Juan Carlos Alemán, candidato a la Asamblea Nacional, Circuito 5, el Distrito Capital por el PSV, Gran Polo Patriótico y actualmente ya diputado a la Asamblea Nacional. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a Primera Página. Buenos días, Gabriel. Gracias por la oportunidad. Vaya un saludo a todos los usuarios y usuarios de Globovisión. Y por supuesto esos hombres y mujeres que están aquí detrás de cámara, que son los que hacen posible la transmisión día a día. Ciertamente, diputado, sin ellos no es posible ni este ni ningún espacio en la televisión mundial. Hay muchos temas sobre los cuales queremos pulsar en su opinión, diputado, y uno de ellos tiene que ver con esta solicitud que hizo el presidente Nicolás Maduro, la ratificó Jorge Rodríguez, que es el jefe del comando de campaña del sector oficial, pidiendo que se firme una especie de protocolo, de acuerdo para respetar o de compromiso, para respetar los resultados del 6 de diciembre. Vamos a chequear lo que en el diario La Voz se ve fue la respuesta del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba. Él, entre otras cosas, dijo que el asunto no es andar firmando. El secretario ejecutivo dijo que el gobierno ha irrespetado a los ganadores de comicios recientes, por lo que no confía en el acuerdo de respeto a los resultados electorales propuesto por el sector oficial y que se firmara ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Pues yo creo que es una expresión más de la irresponsabilidad de los sectores oposicionistas que históricamente en los procesos electorales han desconocido la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Nosotros debemos recordar como un hoy candidato, líder de Acción Democrática, dijo que tenía las pruebas para demostrar el fraude de las elecciones del presidente Hugo Chávez en el 2006 y aún la estamos esperando. Pero adicionalmente en el 2013, cuando se dan las elecciones presidenciales del compañero Nicolás Maduro, se planteó un fraude también por parte del hoy desgobernador del estado Miranda, y en esa oportunidad se hizo una auditoría del 100% de las mesas electorales, cosa que no se hace en ningún sistema electoral, y fue demostrada una vez más pues la transparencia del proceso electoral. Adicionalmente a esto, bueno, nosotros tenemos el reconocimiento de líderes de la talla del expresidente Kennedy de los Estados Unidos, quien estuvo acá con nosotros en Venezuela. No, el presidente Carter. El expresidente Carter, perdón. Quien estuvo con nosotros acá en Venezuela y manifestó la calidad del sistema electoral y manifestó también que era el mejor sistema electoral del mundo. Entonces, ante escenarios como eso, nosotros lo que estamos pidiendo en esta oportunidad, por el bienestar del país, por la tranquilidad del país, que yo creo que todos los venezolanos eso es lo que queremos, además que queremos que se respete realmente la voluntad del elector. Nosotros lo que estamos pidiendo es a esos sectores oposicionistas que hagamos un pacto para reconocer el resultado electoral, entendiendo de que nosotros las cosas no se pueden resolver como se intentaron resolver llamando a la gente a descargar la rabia o llamando a la gente a tirarse a la calle, porque eso no resuelve las cosas. Los venezolanos nos hemos dado ya históricamente en estos casi 16 años de proceso revolucionario, nos hemos dado a la tarea de demostrarle al mundo que somos responsables y que podemos resolver nuestras diferencias en paz y en democracia. Pero también hay la percepción, diputado, que desde el propio gobierno no se respetan los resultados cuando, por ejemplo, cuando se pierde una gobernación en Miranda o en Lara, se montan instituciones paralelas como Corpo Miranda o Corpo Lara, se piensa que o se dice que se destituyen alcaldes, a diputados que fueron también electos por el voto popular. ¿Están comprometidos desde el sector oficial a respetar de verdad los resultados, sea cuales fueren, el 6 de diciembre? Son dos cosas totalmente distintas, Gabriel. El proceso electoral determina la voluntad del pueblo, de ese electorado que está allí. Y pueden votar por un alcalde, por un diputado, por un gobernador. Lamentablemente hay ciudadanos que han sido electos que no cumplen sus funciones. Yo le pido al pueblo de Miranda que haga una evaluación de su líder, de ese dirigente que tienen allí, en mal momento fue electo como gobernador de Miranda, y bueno, mira, es un gobernador que no participa en las actividades del pueblo mirandino, no desarrolla actividades, no hay ninguna acción concreta para el pueblo. ¿Qué hacemos ante acciones como esas? La responsabilidad de un gobierno que vela por los ciudadanos, que busca el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas, es tratar de generar las condiciones para
proteger ante esa indefección en la que los tienen esos gobernantes. Entonces, un gobierno responsable no puede quedarse de brazos cruzados ante la inacción de estos ciudadanos que en mal momento fueron electos por esa mayoría. Y sin embargo, lo importante ahí es resaltar, nosotros cuando hemos perdido elecciones hemos reconocido, y aquí debemos recordar cuando nosotros perdimos las elecciones de la enmienda constitucional. Nosotros perdimos esas elecciones y el primero en reconocerlo fue el presidente Hugo Chávez Frías. Nosotros perdimos la gobernación de Miranda, la gobernación de Lares, la gobernación de Amazonas y nosotros fuimos los primeros en reconocer. Nosotros perdimos algunas alcaldías y reconocimos esas alcaldías. ¿Lo han hecho otros sectores? Aquí nosotros debemos recordar que las elecciones municipales del año 2014 un sector de la sociedad o de ese sector político trató de darle un carácter plebiscitario. Nosotros tuvimos una elección por encima del 1.200.000 votos en contra del sector oposicionista y todavía estamos esperando el reconocimiento de esos sectores oposicionistas de esa voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es simple y llanamente que se respete la voluntad del electorado y la voluntad del electorado no se puede imponer porque un sector se sienta desfavorecido en un proceso electoral. Hablando de la voluntad del electorado, diputado, recientemente dijo el presidente Nicolás Maduro que esta va a ser la elección más difícil que haya enfrentado la revolución bolivariana. Anoche en su programa decía el presidente del Parlamento Nacional, el diputado Diosdado Cabello, él decía que el chavismo puede estar descontento o molesto o furioso con algunas cosas, pero que eso no significa que vaya a votar por la oposición. Yo le quiero leer a usted parte de lo que presenta el diario El Impulso del Estado Lara como uno de sus principales titulares y es el reflejo de un estudio de opinión y hecho por Consultores 21 en el Estado Lara. Dice, candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática, 49%, candidatos del PSV, 29%. Recientemente se ha dicho que hay una ventaja de más o menos 20 puntos porcentuales a nivel nacional a favor de la oposición y recientemente también Oscar Schemmel de Interlaces decía que uno de los escenarios posibles de mantenerse la situación económica en el país es que la oposición gane al menos mayoría simple en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se preparan ustedes ante este escenario? Mira, la afirmación del camarada presidente Nicolás Maduro está direccionada en el entendido de que, bueno, para nosotros no es fácil un proceso electoral, los revolucionarios, las revolucionarias, un proceso electoral sin la presencia física de Chávez. Aún no nos terminamos de acostumbrar a eso. Esta va a ser nuestra tercera elección sin nuestro querido y amado presidente Hugo Chávez. Y por eso se complica el escenario electoral. Adicionalmente, la guerra económica que ha atacado de manera severa al pueblo venezolano. Pero fíjate, nosotros tenemos una estructura político-partidista preparada, estructurada para el combate electoral. Nosotros tenemos 13.600 centros electorales en el país. Ahorita está subiendo un poquito por el tema de los nuevos centros electorales que habló el Consejo Nacional Electoral. A la par con esos centros electorales, nosotros tenemos una estructura político-partidista que se llama la VC, la Unidad de Batalla Bolívar Chávez. Esa estructura tiene a su vez una composición de un 1 por 10 por 10. ¿Qué quiere decir esto? Esa estructura tiene 10 patrullas que van desde la electoral, movilización, logística, formación, y cada uno de estos compañeros tiene 10 personas a su vez. O sea, nosotros tenemos una estructura por cada OVC de 100 personas como mínimo. Eso quiere decir que estamos en este momento cargadas en un sistema, tenemos 950.000 compañeros y compañeras ya registrados allí, que son los que se encargan de activar esa estructura del 1 por 10. Imagina tú lo que significa, yo quisiera saber si algún otro partido de este país tiene esa disposición. O sea, usted no le da crédito a las encuestas que hablan de 20 puntos porcentuales de ventaja. No hay ninguna encuesta, Gabriel, nunca, desde que Hugo Chávez fue presidente, la primera vez que nos haya dado a nosotros vencedores. Todas las encuestas que siempre han sido manipuladas nos dan perdedores. Nosotros estamos confiados en la estructura político-partidista. Adicionalmente a eso, vamos en unas condiciones favorables para nosotros desde el punto de vista de que vamos en alianza perfecta. Somos 14 organizaciones electorales donde ahí no hay candidato, ahí no hay diferencia de ningún tipo. 87 circuitos, 167 candidatos con sus 167 suplentes. ¿Cuántos tiene la oposición? 1.605 candidatos para 167
curule. Entonces ahí está la gran diferencia. Mientras que ellos están fracturados porque no tienen proyecto de país, nosotros estamos más fortalecidos que nunca porque vamos en unidad perfecta con una estructura político-partidista engrasada y aceitada para ir a la victoria electoral y por supuesto no negamos que haya algún descontento de algunos sectores de la sociedad porque a nadie quiere estar haciendo cola, estamos claros en eso. Diputado, son las 7:11 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al regreso, ¿cuáles son sus propuestas para evitar precisamente las colas, la escasez, el desabastecimiento, la inseguridad? ¿Por qué debe ser reelecto Juan Carlos Alemán? Me lo comenta al regreso de esta breve pausa. Vamos a la pausa.